sindicato de SIDUM, el sindicato que defiende a los docentes en la Universidad Nacional de San Juan. Esteban Castro Espinosa, los saludos de Radio Dallas y Cadena Vida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto y gracias por el contacto. Bueno, me parece al menos interesante saber cuál es la situación actual. Han habido paros, han habido medidas de distintas fechas. Hoy por hoy el escenario no es de medidas de acción directa, pero seguramente uno piensa que en algún momento tendrá que venir el diálogo, ¿no? Sí, lamentablemente hay que decir que el conflicto universitario no ha suelto pese a la marcha tan importante, histórica, inédita que hubo el 23 de abril a lo largo y ancho del país, porque si bien esa marcha sirvió y esa manifestación pública sirvió para destrabar el aspecto de los gastos de funcionamiento de las universidades, como se trata de partidas independientes, esto no resolvió el deterioro salarial muy profundo que venimos sufriendo todos los docentes y todas las docentes de las universidades públicas del país, tanto de nivel superior como de nivel secundario, o de otros niveles educativos, en el caso de algunas universidades nacionales, que también tienen primarias o niveles iniciales. De manera que el conflicto universitario como tal no está resuelto, tampoco el problema de las y los estudiantes, de las becas, de los programas que se han cortado. En el caso de los docentes preuniversitarios, el tema del FONIL, que significó un recorte arbitrario del salario. En fin, hay problemáticas que están sin resolver, que están pendientes, y no vemos a un gobierno nacional con voluntad de diálogo ni de solución de los problemas, sino más bien todo lo contrario. Hoy la paritaria docente y no docente, que prácticamente se han unificado en una sola mesa salarial nacional, tiene reuniones fallidas, reuniones en las que no hay y se va sobrellevando como se puede, con estos aumentos unilaterales que el gobierno de Milei viene aplicando sin discutir números, por un lado reconoce que hay una pérdida frente a la inflación, pero por el otro lado manteniendo la política de ajuste, así que es una situación muy muy difícil y mucho más grave que toda la que veníamos ya arrastrando con el gobierno de Macri y Alberto. A ver, Esteban, para poner en números lo que ustedes venían insistiendo o reclamando, ¿cuál sería, digamos, la plantilla salarial de la que estamos hablando y la que ustedes están necesitando que crezca definitivamente? Porque sin duda uno va al supermercado y se encuentra con precios exorbitantes, pero además ya subió el dólar, está bien, el dólar blue, pero ojo que esto va tomando hay una baja importantísima en Hacienda, por ejemplo, con medidas, digamos, de contención del gasto por parte de la empresa porque no tienen venta. Es decir, no hay una actividad activa que les permita, en este caso, mejorar la situación de la empresa, ¿no? Tal cual, lo que usted está señalando es lo que nosotros advertíamos que iba a ocurrir en caso de que ganara Milei, incluso antes de que fuera presidente, y ahora se está aplicando y se están viendo los efectos de una política que para contener la inflación o tratar de reducirla, sin lograrlo, porque se reduce mes a mes, pero se acumula a lo largo del año, o sea, se reducen los porcentuales de inflación que mide el INDEC, pero esto no significa una merma en la inflación o una detención de la inflación, significa que, bueno, sí, frente al 20% que hubo en los primeros meses del año, por mes, ahora estamos en un 4 o 5, pero sin embargo son porcentuales que se van acumulando, ¿no? Es decir, la acumulación es una dinámica, la inflación es una dinámica acumulativa a lo largo de los meses. Entonces, eso es lo que va horadando los salarios y para lograr esto, y al mismo tiempo honrar la deuda con el Fondo Monetario, la variable de ajuste son los trabajadores y también las empresas, que es lo que usted señala, porque hay una liberada de ese incentivo
a la pequeña y mediana empresa, y hay un efecto que se está logrando con esta política de ajuste, que es la depresión económica. Ni siquiera la contracción, la depresión. Y esto desfavorece la inversión. Contrariamente a lo que el gobierno dice, que necesita una ley bases para favorecer la inversión, en ese caso se refiere a los grandes capitales transnacionales, algunos recursos muy puntuales, como pueden ser el litio, el petróleo, etcétera, pero no en el caso de la economía real interna, que funciona básicamente a partir de una dinámica expansiva de consumo interno. Y esto es lo que se está retrayendo. Entonces pierden los trabajadores, el pueblo pasa hambre, los niveles de indigencia y pobreza aumentan, pero además lo más grave es que no se reactiva el ciclo económico. Entonces solamente podemos esperar una profundización de la crisis, no una superación, porque incluso con una reducción de la inflación mes a mes, la plata igual no alcanza, porque no existe, porque empieza a aumentar el desempleo, porque se quiebra el circuito económico interno. Ahora, Bergalito, uno se da cuenta, esto, ¿no? Ya lo hemos vivido en los 90, ya sabemos de qué se trata. Claro, y usted sabe que estaba pensando, estamos hablando con el secretario general de SIDUN, Esteban Bergalito, agradecerle este contacto con nosotros, con Radio Cadena Vida y FM Alas. Le quería preguntar, por un lado, este tramo recesivo que se va dando en la gente, la microeconomía de las pymes no tienen chance porque no lo atiende directamente el gobierno, porque dice que la microeconomía tiene que funcionar sola. Cuando llegó de verdad hablamos de más de 560.000 pymes, ¿no es cierto?, que podrían mejorar la situación, y al contrario, directamente todavía está Monapi, que el Movimiento Nacional Pyme está intentando tener un diálogo para incrustar un proyecto que mejore la situación de la microeconomía. Sí, digamos, no existe economía desarrollada en el mundo que no funcione gracias a una intención reguladora del Estado. Por eso que es una gran mentira este discurso de la desregulación, porque para desregular hay que regular, y por eso la discusión de la ley bases, ¿no? Entonces, finalmente no es que el Estado no intervenga, sino que la discusión es cómo va a intervenir el Estado y en beneficio de quién. Es una discusión eminentemente político-económica, digamos, de política económica, que es la discusión que hoy hay en torno a la ya casi ley bases, que por ahora es un proyecto, bueno, ya tiene doble sanción, pero ahora vuelve a diputados para corregir lo que a su vez corrigió senadores, etcétera. Afortunadamente la ley inicial no ha quedado tanto, pero lo que ha quedado sigue siendo muy dañino, ¿no? Una desregulación económica acompañada de flexibilización laboral. Bueno, esto va a producir cada vez más precariedad y cada vez más pobreza, ¿no? Nosotros y nosotras desde SIDUN realmente no vemos que esto sea ninguna mejora para el pueblo, ni tampoco para las economías pequeñas regionales. Lo que va a haber es, en todo caso, mayores niveles de acumulación económica de grandes jugadores de la economía mundial y nacional, pero no una reactivación económica como la que esperamos que ocurra, ¿no? Con estas políticas no van a ocurrir. ¿Cómo sigue el plan de lucha sin lucha, Esteban? No, sin lucha, no. Es un plan de lucha que se extiende en el tiempo, justamente por lo que decía, porque el problema universitario no está resuelto. Se ha mostrado en el 23 de abril contundentemente que la cuestión de la educación pública superior, de las universidades públicas concretamente, no es un problema de los universitarios, sino que es un problema de la ciudadanía. La ciudadanía se comprometió con esa lucha porque entiende que de la calidad de una educación superior gratuita y abierta y accesible a todos y todas depende el mañana, depende el ascenso social, depende el trabajo, depende la calificación del trabajo y por ende los futuros salarios de los que estudian. Así que es una lucha que esperamos que siga contando con el acompañamiento ciudadano y que se siga fortaleciendo en el camino, pese a la dificultad de discutir con un gobierno que no quiere discutir. Esto es así, es una realidad. Se están vaciando las paritarias docentes, la universitaria no es
una excepción, y bueno, hay que pelear para reabrir esa mesa de diálogo y llenarla de contenido. Es muy difícil porque el gobierno no cree en el Estado ni cree en las paritarias, y además se declara prácticamente enemigo de los sindicatos. Entonces es un gobierno al que cuesta mucho confrontar, ¿no? Claro, pero también claro. es la lucha de abajo hacia arriba hasta que aparezca una situación que va a aparecer tarde o temprano, que es de desgaste político del gobierno, fruto de sus políticas de ajuste contra el pueblo. Esteban Pergalito, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, el jueves a las 10 de la mañana en APUNS, el Sindicato No Docente, de Trabajadores No Docentes de la Universidad de San Juan, los esperamos a todos y a todas las periodistas para una conferencia de prensa en la que ampliaremos estos conceptos y buscaremos difundir en toda la sociedad que el conflicto universitario no está resuelto. Muchas gracias, Esteban. Ahí vamos a estar, naturalmente. Bueno, a ustedes. Bueno, seguimos, ya estamos estribando en el programa del día de hoy. Por supuesto, queríamos tener este dato de las universidades nacionales porque que el conflicto, usted ha escuchado bien, sigue latente. Va a haber, nos ha anticipado de qué se va a tratar, cosa que le agradecemos a SIDUN, y nosotros